Buenas tardes, querida audiencia. Hoy les hablaré del capítulo 1 del libro segundo del Código Penal venezolano, el cual representa un conjunto unitario y sistematizado de las normas jurídicas punitivas en Venezuela. Es decir, es un detallado pero preciso ordenamiento jurídico el cual regula la materia penal. Actualmente en su libro segundo comprende 10 títulos, en donde desarrollaremos el título 1, el cual comprende los delitos de traición a la patria. Los mismos son de orden públicos y deben de ser perseguidos de oficio, es decir, no hace falta que la víctima interponga denuncia alguna para que el que esté incurso en este delito sea perseguido y enjuiciado. Entonces, el Ministerio Público actuará como representante principal de ejercer la acción penal, junto a los demás órganos de seguridad del Estado, para actuar inmediatamente por medio de noticia criminis o flagrancia, en donde se esté cometiendo un delito. Igualmente, conforme a nuestra ley, la traición constituye un atentado contra la seguridad interior y exterior de la nación. Esto a su vez aportando bélicamente al enemigo información en perjuicio de la situación bélica del país. El Código Penal establece 5 principales condiciones en las cuales describiremos en el transcurso de esta representación. Quien sea acusado por delito de la traición a la patria, en donde se establece que quien atente contra la independencia de la República, que un grupo de personas confabulen para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, la solicitud expresa de la intervención de algún país extranjero en los asuntos de la política interior de Venezuela, revelar los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad del Estado, la entrega de recursos a un país extranjero para que sean empleados en perjuicio de Venezuela en sus instituciones republicanas, de sus ciudadanos y ciudadanas, o sirvan para desestabilizar el orden social. Con respecto a las penas que estos cargos conllevan, el artículo 128 del actual Código Penal venezolano establece que cualquiera que de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores conspire contra la seguridad del territorio de la patria, conspire contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio alguno de estos fines, será castigado con una pena de presidio de 20 a 30 años. Entiéndase presidio como pena de privación de libertad con diversos grados de rigor y de tiempo. Por otra parte, en su artículo 129 establece otra pena: el que dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del territorio de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Entiéndase como esos dos artículos se diferencian entre sí, ya que el 128 establece una pena para quien esté confabulando con una nación extranjera, mientras el 129 establece otra pena para quien esté actuando solo y esta a su vez pide una intervención de un gobierno extranjero. El artículo 130 establece una pena a cualquiera que en tiempo de guerra se rebele en armas contra nuestra república y no deponga el momento de ser advertido, será castigado con pena de presidio de 18 a 25 años. Ahora bien, en los artículos 131, 132 y 133 nos habla de una perturbación a la paz dentro del territorio o fuera de él, mientras que Venezuela se encuentra amenazada por una guerra extranjera y esta a su vez no se retire de dichos actos a la primera notificación de la autoridad pública por propia o espontánea, será castigado con una pena de presidio de 12 a 24 años. De igual manera, establece que incurrirá el venezolano que solicitara la intervención en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiera un concurso para trastornar la paz de la República o iniciara la guerra civil en la República, difamar al presidente, ultrajar al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiera el hecho, será castigado con pena de presidio de 12 a 24 años. Seguidamente, en los artículos 134, 135 y 136, establecen penas por incurrir en la violación de estas normas en donde el sujeto activo obtendrá una pena de presidio al revelar secretos de la nación,
En el 134 nos establece su verbo rector, el cual nos dice que cualquiera que venga a revelar dichos secretos, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos o planos, será castigado con una pena de presidio de 7 a 10 años, en donde su pena será elevada de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela. Esto quiere decir que su pena aumentará en cuanto un país que tenga amenaza de guerra con Venezuela se le sean dados secretos de Estado. De igual manera, en su artículo 135 nos habla de la persona que los hubiera obtenido por cualquier medio ilegítimo, en donde su pena será establecida anteriormente por los artículos anteriores y conforme a las distinciones que en él se hacen. Por último, si los secretos especificados en el artículo 134 se han divulgado por efecto de la negligencia o imprudencia de los que en razón de su empleo, esto quiere decir que algún funcionario con cargo de confianza y ésta a su vez se encontrara en posesión de los dibujos, planos o documentos, o de igual manera tenían conocimiento de los secretos, los culpables serán castigados con pena de prisión de 45 días a 9 meses. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Encio. Le habla la alumna Gilda Garzón. Hoy me corresponde hablar sobre el libro segundo de las diversas especies de delito, título primero de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Capítulo primero de la traición a la patria y otros delitos contra este, desde su artículo 136 al 143. Primero que todo, este ordenamiento jurídico establece que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y por lo tanto cualquier persona que cometa o esté cometiendo un delito no puede alegar que lo desconocía, porque igual tiene responsabilidad ante la justicia. Ahora bien, como se encuentra establecido desde el artículo 136 al 143, que le corresponde al capítulo primero de la traición a la patria y otros delitos contra esta, analizando dichos artículos, hace referencia que toda persona natural o jurídica que viole la ley inmediatamente es enjuiciada con todos los procedimientos y si tiene que ir preso, va preso. Los delitos de orden público deben ser perseguidos de oficio, es decir, que no hace falta que la víctima interponga ninguna acusación para que sea perseguido y enjuiciado quien presuntamente está en curso en delito de este orden. Entonces, el Ministerio Público y los órganos de seguridad del Estado deben actuar inmediatamente por traición a la patria u otros delitos en Venezuela. Por lo tanto, estos delitos le corresponden a los fiscales del Ministerio Público, jueces de tribunales penales, magistrados del TCJ, para hacer cumplir la ley, el orden y la justicia. De entonces comienzan a aplicar lo establecido en dichos artículos, en este caso, en los artículos que se encuentran establecidos del 136 al 143. Y no de esperar que el país se convierta en un desorden y hagan cumplir los delitos establecidos, actuando con la ley en la mano. Igualmente, profesionales capacitados para afrontar cualquier delito que pongan en peligro al país, para evitar traición a la patria y otros delitos. Continuando y afincándome en el artículo 144, en su capítulo 2, que habla de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Me refiero en este artículo al Código Penal, que aclara
Los delitos contra los poderes públicos y de los estados son los que atentan contra las bases constitucionales de un país, recordando que el orden constitucional se refiere al orden jurídico impuesto por la titular de la sala ya 18.991.935. En este caso les voy a hablar sobre la continuación del capítulo 2, que trata de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Por su parte, el artículo 148 hace referencia que quien ofenda de palabra, por escrito o de cualquier otra forma al vicepresidente, al magistrado, al ministro, al gobernador, al alcalde, al procurador general, al fiscal general o a cualquier otro miembro del alto rango militar, la pena indicada en su artículo 147, que era de 6 a 30 meses, se reducirá a su mitad y a su tercera parte si se trata de los alcaldes de los municipios. Por su parte, el artículo 149 dice que cualquiera que vilipendiare, es decir, que desprecie o denigre por medio de palabras o actos públicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Gabinete o Consejo de Ministros, tendrá una pena de prisión de 15 días a 10 meses. Por su parte, el artículo 150 dice que en cualquier caso que se ha hecho mención anteriormente, es función de los tribunales de justicia determinar sobre la existencia de alguna atenuante o agravante de la situación, dependiendo del caso. El artículo 151 dice que el enjuiciamiento de estos hechos solo se procederá siempre y cuando la parte afectada o el órgano afectado se dirija ante el Ministerio Público y posteriormente ante el juez competente. El capítulo 3 de los delitos contra los derechos internacionales, en su artículo 152, manifiesta que los que cometan actos de piratería, bien sean si son venezolanos o extranjeros, y que tripulen un buque que no pertenezca ni a la Marina de Guerra, a ninguna nación, que no tenga sus patentes, que no esté identificado correctamente y que no forme parte de algún cuerpo armado, y que estos ataquen a las otras naves o se declaren en rebelión contra el gobierno de la República, serán castigados con presidios de 10 a 15 años. El artículo 153 hace referencia a que los venezolanos o extranjeros que en Venezuela recluten gente, acumulen armas o salgan del espacio geográfico de la República con actitud hostil para cometer o invadir una nación amiga o neutra, será castigado con pena de 3 a 6 años en fortaleza o cárcel política. Ejemplo, que tengan bajo su poder armas y personas que vayan, un ejemplo, a Chile a invadir o a cometer actos ilícitos. El artículo 154 dice que cuando cometan actos hostiles contra la nación amiga o neutra y hayan expuesto a Venezuela en peligro de una guerra internacional o hayan hecho romper las relaciones amistosas que existían del gobierno con esa nación, se aplicarán dobladas las penas si por consecuencia de estos actos se ha declarado una guerra con la República. Por su parte, el artículo 151 dice que incurrirán en esta pena de arresto de 1 a 4 años los venezolanos o extranjeros que durante una guerra de Venezuela con otra nación quebranten las treguas o pactos que ella sostiene, como es el respeto, el debido, los no combatientes a la bandera blanca, los parlamentarios, la Cruz Roja y otros semejantes. Por su parte, el artículo 156 manifiesta que los venezolanos extranjeros que actúen en contra de las leyes, decretos o mandamientos de las autoridades de una nación amiga y entren en ella por fuerza, que estén partiendo del territorio venezolano, serán castigados con pena de expulsión del espacio geográfico de la República por un tiempo de 2 a 5 años. De ejemplo, que de aquí de Venezuela salga un venezolano y quiere ingresar a Chile, pero no acate las leyes de ese país, entonces será expulsado de 2 a 5 años. Jiménez Torres, titular de la cédula de identidad 19599-463. Les vengo a hablar sobre el capítulo 3, libro segundo, continuación de los delitos contra el derecho internacional.
El artículo 157 nos dice que quien comete un delito contra el jefe o primer magistrado de un país extranjero será sancionado según la pena del delito cometido, aumentada de una sexta a una tercera parte. Si el delito es contra la vida, la seguridad, libertad de dicho ciudadano, la pena no podrá ser menor de 3 años de prisión. En los demás casos de pena corporal no podrá ser menor de 60 días y la pena económica no podrá ser inferior de 250 unidades tributarias. El artículo 158 nos dice que aquel que menosprecia a una potencia extranjera atentando contra los símbolos patrios de una nación, es decir, aquel que deteriore, dañe la bandera o el escudo, será castigado de 1 a 6 meses. El artículo 150 nos habla de que los funcionarios públicos que apoyan a Venezuela, por ser ellos potencias extranjeras acreditadas cerca del gobierno de Venezuela, se aplicarán las penas establecidas para los mismos hechos cometidos contra los funcionarios públicos venezolanos, por el ejercer ellos las mismas funciones. Seguidamente tenemos el capítulo 4, de las disposiciones comunes a los capítulos procedentes. El artículo 160 nos dice que aquel superior o quien dirija la Fuerza Armada para apoyar al enemigo en caso de guerra, cuando Venezuela se encuentre bajo amenaza, será castigado con arresto de 5 a 7 años. El artículo 161 nos dice: quien proporcione voluntariamente amparo o asistencia, facilite recurso a la Fuerza Armada, de que se hable en el artículo 160 o de algún modo favoreciere las operaciones, es decir, quien sea facilitador del superior que dirija la Fuerza Armada, será castigado con arresto de 3 a 30 meses. El artículo 160 nos dice que estarán exentos de la pena los que hayan dispersado a la gente armada o que impidan que éstas cometiesen el delito para el cual se habían reunido, los que se retiren de forma voluntaria, entregando o abandonando sus armas, y los soldados que han sido reclutados, es decir, que han sido obligados. El artículo 163 nos dice que cuando varias personas han acordado o intentado por medios determinados conspirar contra la integridad del territorio de la patria, contra sus instituciones republicanas, la pena es de presidio y es de 6 a 12 años. Los que se alcen públicamente en una actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando, la pena es de presidio. Este caso lo hemos visto días anteriores, donde un funcionario de la Guardia Nacional se reveló en un video partiendo el carnet de la patria. Seguidamente tenemos que los que están exentos de pena, los que se retiren del complot antes de haberse dado el principio de la ejecución del delito y antes de que se inicie el procedimiento judicial correspondiente. Asimismo tenemos el artículo 164, cuando en el curso de la ejecución de alguno de los delitos que se encuentran en el título segundo y el incriminado cometa otro delito que merezca pena corporal superior a los 30 meses, la pena se aumentará de una sexta parte. Los homicidios y las lesiones cometidos por las fuerzas del gobierno se castigarán conforme al Código Militar. Finalmente, el artículo 165 nos dice que aquel que invada un edificio o se apodere de forma violenta o suspicaz de armas, municiones o víveres existentes en el lugar, la pena se aumentará en una sexta parte. Gracias.